Muy atento a esta lista porque el futuro de la Tierra puede depender de ella. Hoy hablamos de los bosques primigenios. Estos son paisajes forestales intactos, lugares que el ser humano no debería explotar o fragmentar jamás por su importancia para la propia supervivencia del planeta. Pero, spoiler, esto no ha sido así. Entre los años 2000 y 2020 se ha destruido el 12% del terreno que estos ecosistemas ocupan en la Tierra. Y sí, efectivamente, si seguimos a este ritmo, las consecuencias pueden ser catastróficas. Volamos al continente americano. Primera parada, la selva amazónica, probablemente el primer gran bosque primigenio que se os ha venido a la cabeza. Conocido como el pulmón del planeta, en tan solo 40 años ha perdido una superficie equivalente a toda Francia. El motivo principal es la destrucción ilegal de parte de la selva para ampliar las zonas de cultivo de soja y de ganadería. Por otro lado, la Amazonia juega un papel fundamental en la regulación del clima terrestre y, por tanto, es fundamental para hacerle frente al problema del cambio climático. El Valle del Río Howe es probablemente lo más parecido que hayáis visto jamás a un paisaje de cuento de hadas. Está situado en el norte del estado de Washington, casi en la frontera con Canadá. La principal amenaza para este ecosistema son los incendios forestales, que se han multiplicado durante los últimos años. Aunque parezca un bosque encantado, no hay ninguna criatura fantástica que lo proteja. Eso queda en nuestras manos. Y no es que no confíe en la raza humana, pero la verdad es que tampoco vendría mal un Shrek en el río Howe. Y aquí una pequeña notita para que os hagáis aún más las listas. En Canadá diferencian la taiga del bosque boreal, denominan taiga a la parte de bosque primigenio más al norte y bosque boreal a la zona sur del ecosistema. Una nunca sabe cuándo podrá usar estos datos, pero oye, guárdalo que a lo mejor te salvan alguna partida de Trivial. Estos bosques son uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, ya que su subsistencia depende de que el clima se mantenga frío y regular. Por otro lado, la principal amenaza para este hábitat es la tala masiva de árboles con el fin de convertirlos en el papel que comercializa la principal empresa papelera de Canadá, que, como podéis sospechar, probablemente lleva años sin pasar una inspección de responsabilidad social corporativa. Siguiente parada, África. Tras el Amazonas, la selva del Congo es el segundo ecosistema de bosque primigenio más grande del mundo. Se extiende por nada más y nada menos que 6 países. Al igual que para la taiga de Canadá, la principal amenaza para la selva ecuatorial es la tala masiva. La principal diferencia es que no son las propias empresas de África las que gestionan después la venta de los productos, sino que únicamente aportan la materia prima para su explotación en Occidente. La brecha entre el primer y el tercer mundo no hace más que expandirse cuando hablamos de ecologismo. Imagínate ser un bosque con milenios de historia y albergar más de 1.400 especies animales y 10.000 especies vegetales, y ver amenazada tu existencia por la ambición humana. Ya os digo yo que si viviéramos en un mundo de fantasía medieval, la mala leche de los Ents en El Señor de los Anillos se iba a quedar corta. Además, solo en República Democrática del Congo, uno de los 6 países por los que se extiende este bosque, hay más de 40 millones de personas que dependen de él para su refugio, salud y alimento. La selva ecuatorial es además una vía y un símbolo para la supervivencia cultural y espiritual de África. Y ahora, cojamos un vuelo con destino Asia. Esta selva, situada en Malasia, puede presumir de ostentar el título de la más antigua del planeta, con más de 130 millones de años. Como curiosidad, el gobierno de Malasia envía un médico una vez al año para chequear la salud de los habitantes del último pueblo indígena de Tanam Negara, pero ellos han decidido seguir usando sus métodos curativos tradicionales, fundamentados en la flora del entorno. Taman Negara es un gigantesco herbolario al aire libre, pero no os recomendamos que comáis plantas al tuntún sin tenerlas bien identificadas antes. Precisamente esa diversidad botánica con propiedades curativas no hace sino que acrecentar la importancia de su protección. La principal amenaza para Tanam Negara es la plantación de palma africana para la obtención de su aceite. El proceso que se sigue para ello es la tala y quema de la selva para posteriormente instalar en esos terrenos las plantaciones.
El aceite de palma que se extrae se usa después en Occidente para productos de alimentación, cosmética y agrocombustibles. El problema que amenaza a este ecosistema es también la palma. Para poder nutrir a la industria de su aceite, en la última mitad de siglo se ha destruido casi 74 millones de hectáreas de los bosques del paraíso, casi el doble de la superficie de Alemania. Estas plantaciones suponen una amenaza para el hogar de más de 2.000 especies de animales que poco a poco ven cómo su hogar se destruye y cómo su especie parece estar abocada a la extinción. Quizá el animal que más se ha identificado con este problema es el orangután. Ahora que sabéis esto, suponemos que la idea de la saga El planeta de los simios no os parece tan loca. Última parada de nuestro viaje, Europa. Este trayecto lo vamos a hacer en tren porque también abarca parte del continente asiático y además, de este modo, ahorramos en emisiones de gases. Está todo pensado. Si veis un mapa mundi, comprobaréis que la taiga escandinava y rusa es una especie de extensión de la de Canadá. Estas áreas boscosas, al igual que el Amazonas, tienen un papel fundamental en la contención del calentamiento global, ya que absorben gran parte del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Para este hábitat, las principales amenazas son el aumento de incendios y el derretimiento del permafrost. Algunas teorías dicen además que el permafrost mantiene congelados decenas de virus y bacterias a las que el ser humano no se ha enfrentado jamás. Este bosque es el hogar del bisonte europeo, cuya salvación de la extinción ha sido prácticamente un milagro. En el año 2016, el gobierno polaco ordenó la tala de varias hectáreas de terreno con la excusa de terminar con una plaga de escarabajos, y se ve que un día empezaron a serrar y ya no supieron parar, porque con el pretexto de la plaga estuvieron mermando el bosque durante años. La Unión Europea intercedió para frenar la tala, pero no fue hasta 2018 y bajo amenaza de multa millonaria cuando el gobierno decidió frenar su temerario plan de deforestación. No obstante, la amenaza sigue sobrevolando este ecosistema, ya que entre los nuevos planes del gobierno polaco está el de construir una carretera de asfalto que atravesaría unos 20 kilómetros de bosque. Desde luego, el Nobel de Ecología pues no se lo van a dar. Y vamos ahora con el último gran bosque primigenio. Mientras que el resto se pueden visitar libremente teniendo cuidado con pequeños detalles como el frío extremo, los animales salvajes o las plantas venenosas, Peruzica, situado en Bosnia-Herzegovina, se tiene que transitar obligatoriamente acompañado de un guardabosques. Por otro lado, este paraje es la única selva tropical que se conserva en Europa. Este área está muy bien protegida y conservada y por el momento no ha sufrido ninguna de las atrocidades que han tenido que padecer y padecen sus hermanos y hermanas. Recemos a quien tengamos que rezar para que esto siga siendo así. Esperamos que este vídeo no solo haya servido para aprender, sino también para tomar conciencia de la importancia de la preservación de los bosques primigenios. Por nuestra parte, solo podemos recalcar que en el caso de que estalle una guerra contra la naturaleza, seríamos Team Ents y Team Simios, sin ninguna duda. ¡Hasta la lista!